Para primero de secundaria, la clase de biología va a tratar sobre los animales en peligro de extinción. A ver. Ya, jóvenes, a ver, vamos a hablar sobre los animales en peligro de extinción. Ya, jóvenes, miren, bueno, hablando específicamente, esto es un problema a nivel mundial, ¿no? Ya hay plantas y animales pues que están a punto de desaparecer. Ya, jóvenes. Ya, bueno. Generalmente pues es por causas humanas, ¿no? El hombre siempre es el principal destructor o depredador de los recursos, ¿no? Bueno, acá por ejemplo vemos algunas causas que originan esta extinción, ¿no? A ver, puede ser la caza y pesca excesiva, ya la destrucción del hábitat o del medio ambiente, la contaminación ambiental, ya la tala y quema de la vegetación, la introducción de especies raras que eliminan a las especies del lugar y la falta de educación en la población, ¿no? O sea, son varias causas que pueden poner a un grupo de animales y también plantas, pero acá vamos a hablar sobre todo de los animales, en peligro de desaparecer, ¿no? Ahora, miren, en nuestro país, jóvenes, hay varias categorías, ¿no? Ya hay categorías, ¿no? Que llamadas especies en situación vulnerable, ¿no? Especies raras, especies en situación indeterminada, ya hay varios rangos, ¿no? Entonces, miren, cuando hablamos de animales en peligro de extinción, por ejemplo, aquí en esta fotografía vemos ahí algunas pequeñas ballenas, ¿no? Están varadas, si no me equivoco, ya están varadas ahí en la playa, ¿no? Ya miren, y el mar está teñido de rojo porque pues las han matado, ¿no? Miren, entonces, ese es un ejemplo, pues, es una causa, pues, de la extinción de las especies, ¿no? El mismo hombre es el que destruye el recurso, ¿no? A ver, miren, se llama lista roja, chicos, a una relación en la cual, pues, se encuentran las especies de animales que están ya sea en peligro de extinción, en peligro crítico, en situación vulnerable, ya en situación indeterminada, como especie rara, etcétera, ¿no? Entonces, el organismo llamado Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se representa así con estas siglas, IUCN, ya se encarga pues de hacer de elaborar una relación holista ya de los estados de conservación de las especies, ¿no? Y clasificarlas en estas categorías que vemos acá.
A ver, dice, en esta lista se encuentran las siguientes categorías. A ver, esto lo hacen cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, especies amenazadas. Hay tres rangos, ¿no? Tres categorías. En peligro crítico y en situación vulnerable. Y también hay otras, ¿no? En situación ya de extinción, o sea que ya desaparecieron. Dice extinta en el estado silvestre, ¿no? Eso significa que domesticado por el hombre todavía sobrevive, ¿no? Todavía existe, ¿no? Pero en el estado cimarrón, o sea, en la naturaleza libre, no existen ya, ¿no? Se han extinguido, han desaparecido. Acá otro rango es las especies casi amenazadas y la que implican una preocupación menor. A ver, dice, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de fauna y flora silvestre, ¿no? CITES, así se le representa, regula el comercio de las especies amenazadas con el objetivo de asegurar su supervivencia. O sea, quiere decir que también se permite pues la compra-venta pues de estos animales, pero de manera controlada por los gobiernos, ¿no? ¿Con qué finalidad? De evitar pues que desaparezcan. Ya esto implica pues dejarles un tiempo para que se reproduzcan. ¿Ya? Y así pues se mantenga la especie, ¿no? No desaparezca. Miren, aquí en el Perú existe el INRENA, es un organismo ya que está bajo las órdenes del CERNAM. INRENA significa Instituto Nacional Instituto de Recursos Naturales, ya, Instituto de Recursos Naturales, ¿no? Del Perú. Ya, este órgano, chicos, es el que se encarga, pues, de proponer políticas, ya, planes, ¿no? Planifica, elabora programas, promulga normas, etcétera, para conservar y proteger a la flora y la fauna de nuestro país, ¿no? Ya, dice, el INRENA creó una categorización de las especies en peligro de extinción que se divide de la siguiente manera. Vamos a ver. Ya, INRENA, chicos, significa Instituto Nacional, pues, de Recursos Naturales, ¿no? O Instituto de Recursos Naturales. Ya, a ver, ¿qué es lo que ha creado el INRENA? Dice, una categorización de las especies en peligro de extinción. A ver, vamos a ver. Miren, existen las siguientes categorías. A ver. Existen las especies en vías de extinción, ¿ya? Especies en situación vulnerable,
¿ya? Las especies en situación rara y las especies en situación indeterminada. Y esas son las 4 categorías que ha creado el INRENA, ¿no? Aquí en el Perú. Como le digo, miren, este problema de las especies en peligro de extinción, hablando en general, incluyendo a las plantas también, ya es un fenómeno mundial, ¿no? Pero acá lo vamos a enfocar en nuestro país, a ver. Vamos a empezar, chicos, con, a ver, con las especies en vías de extinción. A ver, mire, las especies en vías de extinción, voy a ver quiénes tienen apagada la cámara. Luciano, apagada la cámara. Castañeda. Cruz, Catherine, apagada la cámara. Díaz Díaz, apagada la cámara. Guamán López, apagada la cámara. Guayanay, apagado. Bueno. A ver, chicos, las especies en vía de extinción son aquellas que están, en otras palabras, a punto de desaparecer. Ya, tanto plantas y animales, ¿no? Ya, entonces, cuando se encuentra su existencia en una situación complicada, ya que si no se toman pues las medidas del caso, pueden desaparecer para siempre, se le considera una especie en vías de extinción. Ahora miren, cuando una especie desaparece, se extingue, ya es un problema sin solución, porque ya no se le puede recuperar, ¿no? O sea, es una pérdida irreparable. O sea, es irreversible. ¿Ya? Entonces, esto pues a la corta o a la larga, también afecta la cadena trófica o alimenticia, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí en el Perú, acá tenemos pues una lista de especies en vías de extinción, ¿no? Claro, no nos vamos a aprender pues de memoria, ¿no? Pero al menos tenemos una noción, ¿no? Ahí tenemos, miren, el nombre vulgar, el lado izquierdo, y el lado derecho el nombre científico, ¿no? Tenemos ahí la chinchilla real, inclusive la chinchilla real está en situación crítica, o sea, en situación más grave, ¿no? El mono choro, cola amarilla, el guanaco, la nutria del noreste, el gato marino, el gato montés, el lobo de río, el oso de anteojos, la pava aliblanca, el flamenco, el pingüino de Humboldt, el zambullidor de Junín, el cocodrilo de Tumbes, las charapas, ya son especies en vías de extinción aquí en el Perú, ¿no? El pingüino de Humboldt, por ejemplo, ¿no? Vemos acá esta fotografía, es una ave de espalda negra y pecho blanco, que más o menos mide más de medio metro, ya son grandes, ya, y bueno, viven pues en prácticamente todo el litoral de América del Sur, ¿no? Ya casi, ¿no? Más o menos desde el centro del Perú hasta el centro de Chile, ¿no? Una gran parte del litoral de América del Sur, ¿no? Acá tenemos otras especies en vía de extinción, el lobo de río, lo que se conoce como la nutria, ¿no? Vive en los bosques tropicales, en las selvas, ¿no? En los ríos, lagos, lagunas de la selva. Ya, y bueno, se ve amenazada su existencia por la pesca excesiva, la contaminación y el turismo. La chinchilla, miren, acá lo vemos, es un animalito de pelaje suave y sedoso, y encima son dóciles, ya, y bueno, también está en peligro crítico
de extinción porque la gente mucho lo requiere como mascota, ¿no? Ahí vemos que la chinchilla a veces está en una situación crítica. Ya miren, las personas lo buscan para criarla y tenerla como mascota, ¿no? O sea, como es dócil, es mansita, entonces se presta para hacer, pues, mascotita, ¿no? Habita en la cordillera de los Andes, ¿no? Desde Perú hasta Chile, ¿no? Acá otra especie en vía de extinción, el cocodrilo de Tumbes. ¿Por qué creen que está en vía de extinción esta especie? ¿Mm? ¿A qué me dice Guayanay? Fernández Franco. Ajá. Es debido a su piel, pues, ¿no? De ahí se hace cuero para fabricar, pues, carteras, correas, zapatos, ¿no? Es carísimo el cuero de cocodrilo, ¿no? Que también es una especie en vía de extinción. Eso vive en los ríos ¿no? de la selva y en la zona de los manglares, ¿no? De Tumbes. La tortuga charapa también, pues, es de la selva amazónica. Son tortuguitas, ¿no? Que también están en vías de extinción, ¿no? Se alimentan de plantas, peces, algas, ¿no? Y aquí en el Perú lo encontramos en los ríos de Loreto y Ucayali. ¿Por qué está en vía de extinción? Dice, pues, por su carne y por su huevo, ¿no? Que sirve de alimento a los pobladores. El guanaco es otro animal en vía de extinción. Ya ese pues el camelio de la puna, ¿no? De la zona de la región alto andina del Perú, ¿no? Que también es muy preciado por su lana, ¿no? Ni hablar pues de la vicuña, ¿no? Tiene todavía lana mucho más fina que el guanaco, ¿no? Miren, quedan aproximadamente, dice, unos 5.000 ejemplares nada más. Esto era porque muchos lo cazan por su pelaje, ¿no? Ni hablar de la vicuña, pero la vicuña todavía es como su lana es mucho más cara, entonces los cazadores pues las mataban por, atrasquilarlas, ¿no? Y vender su lana, ¿no? Ya, a ver, vayan distinguiendo las diferencias, chicos. Miren, hemos visto primero animales en vías de extinción, ¿no? Ahora vamos a ver las especies de animales en situación vulnerable. Mira, no es lo mismo, chicos. Se llaman en situación vulnerable, ¿no? Aquellas especies aquellos animales que están a punto de caer en la condición de animales en vías de extinción. O sea, todavía no son animales en vía de extinción, ¿no? Pero se pueden convertir en estas si es que no se toman las medidas correctivas del caso, ¿no? Entonces, si no se toman estas medidas correctivas, entonces la especie puede pasar a la situación de en vías de extinción, ¿no? Ahora, claro, si se toman las medidas pertinentes, entonces ya no ocurrirá eso, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Aquí se encuentran las especies que todavía podemos salvar, pero para salvarlas, pues tenemos que, como le digo, que tomar las medidas del caso, ¿no? Ahora, ¿cómo han llegado a esta situación vulnerable? ¿No? Es porque
por factores como el exceso de la caza, pesca o desaparición o destrucción de su hábitat. Entonces se han quedado indefensas para poder sobrevivir, ¿ya? Y entonces van a pasar a la condición de animales en vías de extinción. Ya, por ejemplo, acá tenemos una lista pues de animales en situación vulnerable, ¿no? Aquí en el Perú. Siempre el lado derecho, lado izquierdo, el nombre vulgar, y el lado derecho, el nombre científico, ¿no? Ahí tenemos la vicuña, el oso hormiguero, el frailecito, el machín negro, el machín blanco, el armadillo gigante, el zambullidor de Titicaca, el gallito de las rocas, el pelícano peruano. También miren, tenemos el piquero común, el ronzoco. El ronzoco es el roedor más grande del planeta, ¿no? Como una rata gigante. La taricaya, la tortuga verde, la boa, la concha de abanico, el Argopecten purpurato, ¿no? Porque se hace el arroz con marisco. La anchoveta también, miren, el venado, el delfín del Amazonas, le llaman, si no me equivoco, el bufeo colorado, ¿no? Es una especie de delfín que vive en esa zona de la desembocadura del agua del río y cuando llega al mar, ¿no? El guacamayo. Profesor. Sí. Profesor. Dime. ¿Esos animales son de Perú? ¿Todos? Sí, sí, Perú. Ah, ya, gracias. Ya. El guacamayo, el paujil, el caimán negro. Ahí tenemos el gallito de las rocas, ¿ve? Más o menos mide 32 centímetros y tiene un plumaje muy vistoso, ¿no? Mezcla de color rojo con anaranjado. El gallito de las rocas se le considera el ave nacional, ¿no? Actualmente el ave nacional del Perú. Miren, ahí vemos el ronzoco, ¿ve? El que le decía que parece una rata gigante, ¿no? Ese es el roedor más grande de la Tierra, ¿no? Y el más inteligente también. Vive ahí en la ribera de los ríos, ¿no? En la Amazonía, en la selva, ¿no? Peruana. A ver, tenemos ahora, chicos, las especies en situación rara. Miren, las especies en situación rara son aquellas que se encuentran en baja densidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay pocos ejemplares, ¿no? Ya, o sea, sus poblaciones son escasas, ¿no? Ya sea porque ¿no? fueron diezmados por una enfermedad, ¿no? O etcétera, ¿no? O porque conseguir su alimento es muy difícil. Entonces, las poblaciones pues se van restringiendo, ¿no? Van disminuyendo el número de individuos, ¿no? Entonces, por eso que a esos animales se les considera en situación rara, ¿no? A ver,
A ver, en el Perú, como les digo, seguimos... A ver. A ver, tenemos ahí dentro de las especies raras al mono coto, al jaguar y al puma, ¿no? Por ejemplo, acá en la fotografía vemos a un jaguar, ¿no? Estos animalitos, el puma, por ejemplo, el jaguar sí es del bosque tropical de Amazonía, ¿no? Pero el puma vive en los valles interandinos, ¿no? Y es un animal solitario que está por ahí por los cerros, ¿no? Buscando su alimento. Ya, chicos, los animales en situación indeterminada son aquellos en los cuales, no, como su mismo nombre lo dice, no se conoce su situación, ¿no? Y como no se conoce su situación, no se le ha estudiado muy bien, no se le puede, pues, clasificar si están en peligro de extinción o si están en situación vulnerable, ¿no? Etcétera, ¿no? Dice, así podemos ayudar. Dice, algunas medidas que podemos llevar a cabo para ayudar a los animales en peligro de extinguirse, ¿no? Unirse pues a organizaciones que trabajan para estos fines, ¿no? Ya, dice negarse también a comprar productos que contengan componentes animales, ¿no? Como las pieles, los marfiles, el carey, ya. Dice compra de papel reciclado y ahorra papel para reciclar, ¿no? Así ayudarás a conservar los hábitos forestales. A ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profesor. Ya, ahora sí vamos el tema es corto, ¿no? Vamos a ver, a responder, a ver, ahora sí, por favor, a participar. Entonces ya hemos visto, chicos, las 4 categorías, ¿no? Especies en vía de extinción, en situación vulnerable, raras y en situación indeterminada. A ver, ¿qué dice la 1? Es considerado el roedor más grande de la Tierra. Soco. Claro, el ronzoco, ¿no? Sé que parece una rata gigante, ¿no? El ronzoco, la letra A. Dice, la vicuña es propia de, América del Sur. claro, pues es un camelio, ¿no? Lo que antiguamente se le llamaba auquelio, ¿no? O sea, animales propios de acá del Perú, ¿no? Vamos a propia de América del Sur, a ver, sería la letra E, ¿no? Mamífero roedor, cuyo hábitat es la cordillera de los Andes. Chinchilla. Claro, la famosa chinchilla, ¿no? Dice que es cazado como mascotita, ¿no? A ver, reptil en situación vulnerable. La boa. Muy bien, la boa. Claro, porque los demás no son reptiles, pues. El único reptil ahí es la boa. A ver. Reptil que está en peligro de extinción porque trafican sus huesos y comen su carne. Tortuga charapa. La tortuga charapa, ¿no? Muy bien.
Por eso que a la gente pues, de la zona de la selva le dicen acá charapas, ¿no? Es en referencia a la tortuga, ¿no? En realidad, ese nombre es de la tortuga, ¿no? Ya dijimos que los pobladores, pues, se alimentan de su carne y de sus huevos. Especie conocida como el ave nacional. ¿Cuál sería? Gallito de las rocas. Claro, el gallito de las rocas. Pertenece a una de las especies en peligro de extinción en nuestro país. ¿Cuál es? Cocodrilo de Tumbes. Claro, que vive en los manglares de Tumbes, ¿no? Sería la letra A, ¿no? A ver. Se encuentra en vías de extinción. Guanaco. Guanaco. El guanaco. Los animales que pueden desaparecer se encuentran... En las vías de extinción. No. Ah, ya, perdón. Que pueden desaparecer. Ya. En vías, muy bien, muy bien. Me estaba confundiendo con situación vulnerable. Ya. Entonces sería en vías de extinción. A ver. A ver, no forman parte de los animales en vía de extinción del país. No forma Gallito de las parte. rocas. El gallito. A, Gallito de las rocas. el gallito de las... Vamos a ver. Vamos a comprobar, a ver. Mm. Vamos a ver, vamos a ver. Mm. Estamos en vía de extinción, no está ahí, ¿no? Situación vulnerable. A ver, ahí está el gallito de las rocas, muy bien. Está en situación vulnerable, ¿no? Entonces sería... Sería el gallito de las rocas. Está en situación vulnerable, no está todavía dentro de las vías de extinción. La letra E. Ya, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos.